proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Y aquí estamos, pensando en un viaje que hizo San Pablo. Y no solo uno, sino tres. Y después su último viaje, que le llevó hasta Roma. Muy, muy interesante todas esas lecturas que tenemos en el libro de Hechos de nuestro Nuevo Testamento. Y aquí en este punto que vamos a estar viendo hoy, San Pablo está haciendo una despedida, ¿sí? Ha recorrido todas las regiones posibles del Imperio Romano y ha llegado hasta Europa, por Asia y Grecia, y de vuelta muchas veces constituyendo iglesias, ancianos que cuiden de esas iglesias, y mucha gente, muchas experiencias, colaboradores, y la verdad es que una vida repleta de satisfacciones, repleta también de adversarios. Entonces, tanto así que lo que vamos a leer ahora, Pablo no puede ir a la ciudad de Éfeso, sino que a una distancia de unos 50 kilómetros hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y entonces les está invitando a reunirse con él porque se quiere despedir y quiere también advertirles de algunas cosas. Así que vamos a leer un poquito y luego vamos a ver un videíto sobre la carreta. ¿Cómo será eso? Bueno, aquí empezamos entonces en Hechos capítulo 20 y versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí hay algunas cosas técnicas y ya estamos notando que eran varios ancianos en una iglesia, y de ninguna manera apunta en esta lectura a un sistema piramidal donde hay un solo hombre en el pináculo, sino que son varios juntos que comparten esa responsabilidad. Y entonces llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, Pablo les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Entonces, Asia vendría a ser Turquía de hoy. Y dice: ustedes saben cómo fui. Y vamos a estar viendo algo de liderazgo. Si uno es padre de familia, si uno es deportista, labrador, trabaja en el campo, soldado, entonces va a entender muy bien la excelencia a que apunta San Pablo aquí. También siendo padre de familia, madre, está viendo
cuán grande es el liderazgo, cuán fuerte es el ser punto de referencia, mentor. Entonces, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido o evitado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Es como decir, testificando a religiosos y a paganos por las casas y públicamente, testificando a... y ahora, aquí voy ligado, yo en espíritu, voy a Jerusalén, ligado como una obligación, motivado en su corazón de que tenía que ir a Jerusalén, a pesar de que ya le han dicho varias veces y varias personas que ahí le esperan prisiones y cosas que no van a ser muy placenteras. Entonces dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí está la despedida, ¿no? Ninguno de ustedes ha predicado por más de 3 años, estuvo trabajando para ellos en Éfeso, los vio salir de su ocultismo, quemar montones de libros de magia y de cosas inútiles y confesar a Jesús como su único Salvador y Señor de su vida. Trabajó con ellos, sufrió con ellos, como una madre que ve al niño que sale, va creciendo y venciendo distintas etapas y cómo se trabaja para eso. Y entonces dice que él ha visto esto y dice, ninguno de vosotros ahora va a ver mi rostro. Por tanto, yo os protesto. Y fíjense qué significa esto. En el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, me pongo delante de ustedes, los desafío a encontrar huecos en mi carácter, en mis intenciones. Más abajo dice, no he deseado el dinero de nadie, no me interesa. Entonces él era 100% entrega para la gente. Y entonces dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Saben que hay temas difíciles en la Biblia, no tan difíciles de entender, sino de cumplir. No es hablar del amor de Dios lo mismo que hablar del infierno. Son 2 temas necesarios, porque hablar del amor de Dios sin entender el juicio de Dios contra el pecado, el juicio de Dios que soportó Jesucristo por mí, entonces si no sé del otro tema, no estoy entendiendo perfectamente de qué me salvó Cristo, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad de aquí en más? ¿De vivir para mí mismo o de vivir
para Dios y para los demás, para que conozcan a Dios. Y entonces, esa es la primera parte que vamos a estar leyendo por ahora. Y me gustaría entonces pasar a ver esto de la carreta, pensando en el liderazgo, pensando en los que nos acompañan, los que ayudan y los que de otra manera. Bueno, divertido, pero al mismo tiempo aprendemos en pila, ¿no es cierto? Y entonces, hablando de liderazgo, hablando de San Pablo, que decía que él ahora se iba, y ahora ¿qué iba a pasar con la tarea que él realizaba? En la iglesia tenemos varios líderes de todo tipo, ¿no es cierto? Tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos líderes de jóvenes y maestros de escuela dominical, cuántas cosas más, ¿no? Personas que dan de su tiempo, de su cariño a la gente. Y entonces Pablo ha llamado desde Éfeso, una ciudad grande, supersticiosa, y porque hubo un terrible motín allí en su contra, entonces no quería complicar nada. Desde 50 kilómetros de distancia manda a llamar a los líderes. Y entonces ustedes ya vieron, hay distintos tipos de líderes, los que van por el paseo y los que realmente están cinchando, y están los otros que tal vez critican y que, bueno, estorban, enlentecen. Qué lindo que es cuando la obra del Señor progresa,
con valentía, con amor, ¿no es cierto? Y yo saqué este Nuevo Testamento con una versión más moderna. Dios habla hoy es la versión. Y entonces aquí en 1 Corintios 3, lo mismo que tenemos aquí, pero quita todo eso de los vosotros, y, algo del castellano clásico y antiguo. Entonces dice, si alguno aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por tanto, el que dirige no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y cae bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en ninguna trampa del diablo. Interesante, ¿no? Estudiar esto en su Biblia que tiene en su casa, 1 Timoteo capítulo 3, y esa pequeña lista de un dirigente en la iglesia. Y así Pablo quería presentarse a estos líderes que llamó de aquella iglesia, y entonces les habla. Ustedes saben cómo yo fui desde el primer día, ¿no? Él ahora se iba, no lo iban a ver más, entonces les encarga una responsabilidad de carácter, de buen juicio y de continuar en su ausencia, como sirviendo a Dios y no haciendo las cosas porque está Pablo ahí en la vuelta. No está el patrón a la vista, hacemos otra cosa. Entonces, ya hemos visto que Pablo expresó su cariño por los creyentes, por la gente con quien trabajamos, diciendo de sus lágrimas. Y bueno, nosotros podemos decir lágrimas, ¿qué tipo de hombre es este? ¿No? Más adelante explica un poquito más. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que Pablo era una persona apasionada. Tomaba en serio lo que estaba haciendo. No era porque no tenía otra cosa que hacer. No era porque le hacía sentir bien a él mismo. Porque mucha gente habla de esa manera. Bueno, si te hace sentir feliz, hacelo. Y entonces, el sacrificio humano para ellos es simplemente algo que te hace sentir bien. No es así. Jesús no vino a morir en la cruz porque lo hacía sentir bien. No. Vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Había propósito, había un plan, había un porqué. Y entonces en la vida cristiana funcionamos así. Hay un porqué, hay un amor que no entendemos, pero amamos a la gente. Y entonces Pablo lo está diciendo. Y era un hombre que había sido apedreado y naufragado y montones de cosas que sufrió en esos viajes extensos y en esas predicaciones
ante gente que lo recibía y la otra gente que no la quería para nada. Entonces, él aguantaba todo y dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿No? Él realmente tenía un gozo. Él escribe más adelante a la iglesia de Filipos, donde él estuvo preso en la cárcel, con sus pies en el cepo y encadenado y todo eso. Y él les escribe y dice, gozo y corona mía. Así habla a los creyentes en su carta. Entonces dice, esa carrera que él había elegido lo hacía con gozo, el ministerio que recibió de nadie menos que Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Cuando entramos a entender la palabra gracia, entendemos que no es de que por mis obras me gane encima, en absoluto. Dice la Biblia que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Oh. Y en el Nuevo Testamento dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesús. Así que ahora vamos llegando a la parte de la advertencia. Pero primero hay una advertencia de que Jesús mismo vivió cuando en Mateo 16, vamos a buscarlo aquí, les decía a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a dar su vida por nosotros. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿No? Señor, no, por favor, ¿cómo vas a hacer esto? No, y muchas veces está esa voz de los amigos, de la otra gente que es crítica, que cincha la carreta para atrás y dice: no te gastes, no seas fanático, busca la cómoda. Hace la suya nomás. Y así van como corrompiendo nuestro ánimo. Así fue. ¿Y qué respondió Jesús? Fue con buena intención de Pedro: Señor, no, entonces no vayamos a Jerusalén. Pero entonces Jesús dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo y no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La mira en las cosas de Dios. Saben que si nosotros pensamos que esta vida es lo único que hay, pasan varias cosas. Primero, dice la Biblia que en 1 Corintios 15 dice: entonces somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestro trabajo, todo esto que hablamos es inútil. ¿Es para qué? Entonces dice así, a ver si lo encuentro. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Dice más adelante que entonces, vivamos
bebamos y comamos porque mañana moriremos. Y así vive mucha gente, porque no cree en nada, no cree en vida después de la muerte. Pero Dios nos dice, sí, hay vida después de la muerte, hay cielo o hay infierno. Y lo que elijas en esta vida y cómo vivas, va a ser donde termines. Entonces, cuán grande era este trabajo de San Pablo, de los líderes de la iglesia de Éfeso. Cuán grande es el trabajo que Dios tiene para el verdadero creyente, el que es mentor, líder, el que es padre de familia, madre, el que se ocupa de la gente alrededor de él. Entonces, ¿qué tal somos nosotros en nuestro liderazgo como referentes? Los que nos miran, ¿qué encuentran? ¿Hacia dónde los voy a hacer dirigir sus vidas? ¿Terminarán conmigo en el cielo o terminarán en el infierno, lejos de Dios para siempre? ¿Terminará esta vida que algunos ya lo llaman un infierno? Porque no conocen a Dios, porque han vivido mal, las consecuencias de sus pecados están encima. Entonces, vayamos buscando a Dios. Y vamos a ver y escuchar una linda canción, Servir a Cristo. Y entonces le invito a reflexionar en esto. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Muy bien, cuántas cosas hemos aprendido hoy. Y bueno, la decisión es nuestra, ¿no es cierto? Tuya, mía, de tu familia. ¿Cómo viviremos nuestras vidas? Había un momento histórico en el reino persa. Había una reina judía, ¿sí? Y entonces iba a haber un masacre de los judíos, como han vivido a través de los tiempos, incluso en la última guerra mundial. Y entonces el tío le dice en un momento a esta reina Esther, y seguramente ha encontrado o ha escuchado de la película La reina Esther. Y entonces le dice, tal vez si lo leo, porque lo tengo escrito aquí, si callas, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
Dios tiene un propósito para tu vida. Hay que aprender, hay que conocer ese propósito y entregar tu corazón a Cristo en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros en la cruz y vivir la vida. Conociendo este libro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si gustas comunicarte conmigo, tienes mi número de teléfono abajo y entonces podremos avanzar con algún curso bíblico, por ejemplo. ¿Sí? Bien, que el Señor te bendiga en esta nueva semana. Hoy es tiempo.